¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta para hablar de diferentes temas profesionales como son prevención del lavado de dinero, finanzas personales, fiscal, seguridad social, todo para estar por ahí enterado de lo que está aconteciendo en el día a día y qué mejor con grandes amigos especialistas en el área para poder hablar sobre esas áreas de oportunidad en el área del profesionista y que debemos estar contemplando el día de hoy. Dicho esto, bueno, pues entonces empezaríamos a hablar de este tema que, como ustedes lo vieron en la portada del video, vamos a hablar de cómo afecta la inflación en las finanzas personales y de la empresa. Bueno, voy a presentar a una gran amiga que ya nos ha acompañado, pero antes invitarlos a ustedes que cualquier comentario lo pueden poner en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad lo vamos a estar contestando. Esto debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando y seguramente se está publicando, tú estás en otro día, en otro horario diferente, porque gracias a la magia de las redes sociales, este documento se queda almacenado y a ti te va a estar sugiriendo o te va a estar llegando la notificación del video tal vez en otro momento diferente y tú lo vas a poder ver, repetir, adelantar, buscar más contenido ahí en el canal de YouTube. Entonces pongan los comentarios en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad lo estaremos contestando. De igual manera, sugiéranos temas y haremos lo posible para traer ese contenido con grandes amigos especialistas para hablar de ese tema y también que nos ayuden ustedes a estar calientitos en la configuración o en los parámetros de las redes sociales, ya que ustedes con un like, ya que si lo comparten, si se suscriben, si le ponen a la campanita, si nos buscan en Facebook, nos buscan en LinkedIn, nos buscan en Instagram, seguramente esto hace que la presencia del programa o de las emisiones esté más presente dentro de las redes sociales y eso nos ayuda a seguir creciendo. Dicho ahora sí, lo anterior también vamos a platicar referente a los podcasts. Estamos en versión podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo el contenido diferenciado para que ustedes los puedan buscar de acuerdo a sus propias necesidades, ya sea la versión digital o ya sea la versión audible, ahí te podamos estar acompañando. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a entrar en materia referente a cómo afecta la inflación en las finanzas personales y en las empresas. El día de hoy nos acompaña la contadora pública certificada Dulce María Barajas Quiles. Ella tiene el grado de socia fundadora de la firma Quiles y Asociados Asesores en Administración SC desde hace ya bastante tiempo, varios años, año 2003 a la actualidad. También ha tenido práctica docente, desempeñado como profesor de asignatura de negocios en diferentes periodos de 2010 hasta el 2011 en la licenciatura de Contaduría, también de la Universidad ISEC y otras universidades dentro de la República Mexicana. También ha formado parte como plantilla de sinodales del Ceneval para la licenciatura de Contaduría conforme al artículo 286, que sería para poder elaborar reactivos y evaluar la cuestión de reactivos a través del Ceneval para la licenciatura de Contaduría. A partir del año 2018 ha participado como capacitadora en la capacitadora IPEM, que ha impartido módulos de finanzas en el diplomado para la preparación de la certificación en contaduría pública. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México desde el año 2008 y ha participado en diferentes comisiones, aparte de estar en la lista de peritos auxiliares de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de la Justicia de Ciudad de México desde el año 2009 en áreas de auditoría y contaduría. En la Cámara de Comercio de la Ciudad de México también ha participado en el grupo de peritos y evaluadores. Y como les comentaba, bueno, ella es licenciada en contaduría, contadora pública certificada, tiene también la especialidad en fiscal y también la licenciatura en derecho. Les presentaba una gran amiga, una gran profesionista, la contadora Dulce Barajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
Pues aquí participando contigo, agradeciéndote la invitación y pues un gusto para platicar de estos temas de actualidad para pues tratar de orientar a nuestros colegas o a todas las personas que les interese sobre cómo nos afecta la inflación tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal, ¿no? Oye, Dulce, yo empezaría con algo que creo que pueda ser muy novedoso, el empezar a conocer qué es la cuestión de la inflación. Yo creo que podríamos partir de ahí, pero nada más déjame dar también un poquito el antecedente. ¿Ok? Años 2022, 2023, 2021, aún así en estado de épocas de pandemia, hubo una activación económica en el cual 2021 fue un año de inflación de un 7 y algo por ciento. En el 2022 fue una cantidad igual, nada más un poquito más grande, 7 y Así 8 es. por ahí, y en 2023 bajó a 4. Ahorita debemos de ir alrededor como de unos 4, que para la Así es. fecha mes de octubre al término del año, yo pensaría que no va a ser algo tan radical la modificación de un tema de inflación, pero esto sí tendría que ver con impactos de cambio de gobierno, tendría que ver con cambios del salario mínimo que la Así presidenta es. decía que iba a aumentar 12% el salario mínimo. Creo que hay Así muchos es. factores que pueden estar muy susceptibles ahorita al inicio del sexenio y cierre de este año 2024. Sí, así es, Rodrigo. Efectivamente, como lo vamos a ver a lo largo de la plática de hoy, vamos a tocar diferentes temas o diferentes factores que nos llevan precisamente al incremento de este índice. Tú lo mencionabas bien, ya tenemos una perspectiva de aumento del salario mínimo y precisamente apenas en estos días pasados que surgió el índice de precios, el índice nacional de precios al consumidor del mes de septiembre, nos decía que la inflación anualizada es una de en las últimas diapositivas de la presentación, se va a ubicar o se está ubicando en el 4,58%. Entonces, si bien es cierto, no vamos a llegar a los niveles que tú comentabas de 2021 o 2020, sí vamos a seguir manejando pues una inflación que nos va a impactar en las finanzas tanto de las empresas como en las personales. Y otro tema que no podemos dejar de tocar ahorita que tú mencionas lo del aumento de los salarios, recordemos que también están ya las iniciativas en el Congreso de la Unión respecto de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral, que eso nos va a impactar evidentemente en el costo de la mano de obra. Y también está la propuesta de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días. Entonces, no sabemos, o sea, Radio Pasillo dice que muy probablemente sí se puedan autorizar y eso efectivamente va o puede ser uno de los factores que influyan a lo mejor en un incremento de la inflación. Entonces, no sé si quieres que empecemos Sí, yo creo con un que sería poquito buen con, momento para poder entender primero qué sería la inflación por el tema principal y ahorita ya lo vamos desmenuzando. exacto. Bueno, una definición que podemos encontrar en los libros de finanzas, en Banco de México, en el INEGI, nos dice que la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo, lo que implica evidentemente la reducción en el poder adquisitivo. Se puede entender también como la pérdida del valor de una moneda en un periodo y por ende los precios de los bienes expresados en esa moneda suben. Entonces, es algo que a lo mejor técnicamente es lo que estamos viendo aquí, pero que de manera viva lo vemos todos en los precios, ¿no? Cuando vamos a comprar algún bien, o pagar algún servicio, pues vemos que cada vez es un poquito más alto lo que nos cuestan estos bienes o estos servicios. ¿Ok? Ahora, alguna dentro de las características que tiene la inflación o este aumento generalizado de los precios justamente es este aumento, ¿no? En los precios de bienes y servicios.
Obviamente, esto tiene una afectación directamente en el costo de la vida de las empresas y de la vida de las personas, ¿no? Generalmente, este tema de la inflación resulta ser un elemento muy importante para la economía, para la parte, más bien para la política económica de todas las economías. Por muy desarrollados que estén los países, generalmente también manejan un índice de inflación. A veces, o la mayoría de las veces en este tipo de economías grandes, pues es un índice menor, pero generalmente siempre hay un pequeño índice de inflación. En cambio, en estas economías como la nuestra, emergentes o que estamos en desarrollo, puede haber inflaciones muy, muy altas. Y no sé si alguno de nuestros oyentes o de las personas que nos ven, inclusive tú conoces la inflación tan grande que tienen ahorita en Argentina, ¿no? Que los ha llevado a devaluar su moneda de una manera muy, muy importante. Entonces, vamos a ver a lo largo de la plática muchos de estos factores que influyen. Que Eh, fíjate, ahí sí, Dulce, lo que comentas, la inflación, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ha llegado arriba de 1000%, así también el es. caso de Alemania, actualmente también en un tema de cierta recesión, y aparte Así es. después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no Ujú, es solamente la cuestión de un tema inflacionario por tema de ser Latinoamérica, así sino es. que habla de la cuestión de economías. Yo una de Exacto. las cosas que también ahorita por las características que estás poniendo, el que haya inflación da un buen Ujú, inicio de que es una así es. economía estable, sana, Exacto. pero ni muy, muy, ni tan, tan. Sí, exacto. Ni tanto que queme al El santo, ni tanto que elevarlo no lo podría alumbre. generar un problema. Claro. Claro, y de hecho nosotros, acuérdate que, bueno, yo que soy de la generación de los baby boomers, ¿no? Que soy de esa generación que hemos vivido, pues, y crecido en crisis, ¿no? Nosotros recordemos que aquí en México, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, llegamos a tener inflaciones del 150%, ¿no? En 1982, si no me equivoco, fue la inflación más alta. Tuvimos esta época de crisis también en 1994, ¿no? Cuando en diciembre negro con el cambio de gobierno. Es decir, es un elemento que para nosotros los mexicanos y aquellos que ya no somos tan jovencitos, ¿no? Pues es un tema recurrente, un tema con el que hemos tenido que convivir a lo largo de nuestra vida profesional y personal, ¿no? Y otro presidente que decía que iba a defender el peso como perro, también al final de cuentas, épocas inflacionarias altísimas, donde la última que comentas de 1994, que sí muchas personas perdieron viviendas por crédito, o Sí, sea, fue muy problemático ese error de diciembre que por ahí así se es. maneja con ese término. Así es. Entonces, bueno, es un tema recurrente, a lo mejor para las nuevas generaciones, pues no lo tienen tan presente, pero para nosotros, pues sí, ha sido un tema con el cual hemos tenido que convivir y pues hemos aprendido a salir adelante, ¿no? Somos una muestra viviente de que se puede salir adelante aún en épocas de crisis, ¿ok? Y bueno, Y esta pandemia, inflación en pandemia, imagínate, así es. o sea, Y esta inflación se mide a través de un índice que lo conocemos prácticamente todos como el índice nacional de precios al consumidor. ¿Ok? También dentro de las principales causas que en una economía generan inflación, evidentemente mucho tiene que ver con la política monetaria del país, ¿no? En nuestro país, la política monetaria, independientemente de la Secretaría de Hacienda, pues también está dirigida por Banco de México. Y básicamente Banco de México hace sus expectativas de crecimiento y de inflación cada principio de año, cada final de año para el siguiente ejercicio y las va modificando a lo largo del año. Y básicamente dentro de las causas vamos a ver o se deriva de distorsiones que se presentan en la oferta de productos o en la demanda de los productos. Como tú bien señalabas durante la crisis del COVID, de la pandemia, pues todos nos dimos cuenta y fue algo muy palpable que todos los insumos de medicamentos, del gel antibacterial, de los guantes y de todo,
evidentemente hubo una demanda exorbitante de estos productos y por ende lo que generó esta enorme demanda pues fue el incremento de los precios. Pero por el otro lado también vimos esto por la parte sanitaria, pero por la parte comercial y por la parte de las economías, cuántos aviones, buques, mercancías se quedaron detenidas y llegaron a tener unos precios exorbitantes, tanto las mercancías como los pagos de los fletes y demás. Y fue una cuestión que nada tenía que ver con la política económica de los países, ¿no? Ni con alguna situación que se pudiera prever, sino pues fue un impacto de salud que verdaderamente causó estragos en la economía de muchas empresas, ¿no? Y de muchas personas. También tenemos como causas precisamente de la inflación, pues el desequilibrio, ¿verdad? En la capacidad de compra de la población en general y la disponibilidad de bienes y servicios en el mercado, que era lo que comentábamos. Es decir, si la oferta se contrae, por ejemplo, como los productos durante la crisis sanitaria, pues espera que los precios tiendan a aumentar. Y otra razón plausible puede ser que la autoridad monetaria decida emitir dinero de manera extraordinaria, cuando de alguna manera para, ¿cómo se llama?, para modificar o para alterar este índice o tratar de controlarla, pues lo que hace es la emisión de dinero. Y entonces, eso mismo también va a impactar en el incremento o la modificación en el índice y en los precios, ¿ok?, de todos los productos. Entonces, pero también, así como están estos eventos externos ajenos a las economías de los países, también tenemos factores internos de la economía que son un elemento importante como causa de la inflación. Cabe señalar que puede haber factores externos que causen estos incrementos, como fue lo que comentábamos el proceso o más bien la situación de la pandemia que fue mundial, ¿no? Que no nada más nos afectó a México, pero también actualmente tenemos, gracias a Dios no tenemos pandemia y esperemos estar muy lejos de algo así, pero sí tenemos algunas crisis a nivel mundial. Por ejemplo, esta crisis de la guerra de Ucrania, ¿no? De Rusia con Ucrania, que finalmente afecta porque se conocía que Ucrania, pues es el granero del mundo. Y entonces hemos visto el incremento en este tipo el incremento de precio en este tipo de servicios. Ahorita también hay un conflicto con el conflicto que existe en Irán, con Palestina, que también se ha metido Irán. Y recordemos que esa parte del mundo, pues ahora sí que son los generadores de petróleo, ¿no? Entonces, no quisiéramos que hubiera ahí una crisis, pero finalmente esos conflictos a nivel internacional, pues también son factores que nos van a repercutir no solamente en la economía aquí en México, sino en la economía mundial. Y esos factores pues van a presionar para que los precios de los productos o de este tipo de productos se incrementen y por ende se vean reflejados en el incremento en la inflación. Y fíjate ahí, Dulce, que lo que comentas, que si bien los impactos a nivel internacional nos afectan a gran medida o menos medida de lo que pueda ser, también México tiene sus propios factores Claro, y también podemos identificar algunos productos que se distorsiona su valor económico, como el aguacate, como el huevo, así es. que tienen que ver con factores de delincuencia, narcotráfico y también de sacar productos, porque por ejemplo, lo del aguacate, lo de los limones, se ha comentado mucho que es por la zona en donde tiene que transportarse, es asediada por el narcotráfico o por temas delictivos, pero por ejemplo el caso del huevo, donde en Estados Unidos han tenido problemas con la gripe aviar, donde sus Exacto, propias aves les ha afectado, no hay surtido de huevo, México les manda producto que aquí se está consumiendo y ante una deficiencia por generar ingresos con un mercado extranjero, se queda un desabasto y la oferta y la demanda. A mayor demanda, mayor costo. exacto. Así es. Sí, ese factor que tú mencionas es muy importante porque
Desafortunadamente, este elemento de la violencia impacta muchísimo, ¿no? Hemos estado escuchando en las noticias algunos comerciantes, algunas cámaras que precisamente se quejan de el derecho de piso, ¿no? Que en algunos lugares se tiene que pagar. Este caso crítico de los limones y de los aguacates acá en la parte de Michoacán, que es muy, muy grave y que efectivamente es todo ese conjunto, esa mezcla de todos los elementos, tanto internos como externos, pues obviamente son un cóctel que no nos lleva a mantener niveles de inflación como muy bajos, sino que están presionando para que este índice más bien se incremente, ¿no? Y déjame de una vez para que vean que sí voy al mercado. El cilantro también. ¿Cuánto ha aumentado el cilantro en el transcurso de tan poco Así tiempo que es. antes te lo regalaban y ahora un pequeño manojito, hasta 100 pesos, lo puedes estar comprando? Sí. Y eso es otro evento que tampoco tiene que ver, creo que con la parte del narcotráfico ni violencia ni nada, sino simplemente porque las lluvias se recorrieron mucho y entonces lo que nos dicen los productores es que pues es un alimento que requiere de muchísima agua, de muchísimo riego. Y al recortarse tanto las fechas o al recorrerse tanto las fechas de la lluvia, lo que generó fue esto. Y efectivamente, ahora resulta que, ¿cómo se llama? Nos pasó hace algunos años con el limón, que ya es un lujo ponerle a tu guacamole o a tu taco, pues el cilantrito que le da tan buen sabor, ¿no? Sí, que ya es hora de comer. Y si no has comido, pues es una buena opción para que vayas a los taquitos. Pero algo que salga más económico, ¿no? Exacto, exacto. Ahora Pero resulta bueno, que los complementos ahora son más caros que la carne. sí, caray. Sí, caray. Pero bueno, creo que ya disminuyó un poquito, ¿no? Ahora que ya hubo hasta exceso de lluvias, porque ya hemos sabido ahora que hay lluvia, hay presas que están casi casi al tope, ¿no? Después de que estaban muy bajas. Parece que este precio ya se estabilizó, por lo menos es lo que yo he visto, porque yo, igual que tú, también voy al súper y también voy a la tienda y al mercado, y creo que ese precio ya se estabilizó un poco más, ¿no? Muy bien, entonces fíjate que estamos acostumbrados a mencionar que tenemos inflación y pensamos que a lo mejor inflación puede ir desde todos los porcentajes, pero fíjate que no es así. Podemos distinguir diferentes tipos de inflación y entonces hay este concepto que es la deflación y es cuando en lugar de que los precios aumenten, disminuyen. Y entonces, no sé si les ha tocado o te ha tocado a ti o de los colegas que nos ven, que de repente estamos calculando un índice y resulta que nos da un factor menor a uno, ¿no? Y decimos, ¿y aquí qué pasó? Son periodos muy pequeños, ¿no? En los que ha sucedido esto, pero que también se han dado en la economía. Pero así como hay deflación, que es una inflación negativa, también hay el concepto de hiperinflación. Y esto es lo que comentábamos hace un momento, cuando las inflaciones superan a veces hasta el 100%, como el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de México en aquellos años de los 80, ¿no? Entonces, no solamente está la inflación, que generalmente la conocemos que abarca como todos los porcentajes, ¿no? Pero sí existen estos dos conceptos en la literatura, ¿no? En la bibliografía, que a lo mejor es importante conocer como cultura general, ¿no? Ahora, también cuando nosotros nos metemos a consultar en el INEGI o en Banco de México o escuchamos en las noticias que nos explican o que nos dicen cuál es el índice de inflación o cuál es el porcentaje de inflación del mes, escuchamos también conceptos como inflación subyacente y inflación o el componente no subyacente de la inflación. Y de repente son estos conceptos como muy técnicos que de repente nos cuesta trabajo o un poquito de trabajo entender y que de alguna manera aquí los quise presentar como para que tengamos
entendamos un poquito por qué de repente nosotros decimos, oye, yo voy al súper y el jitomate, el limón o cualquier otro servicio, resulta que yo veo que sube mucho más de lo que me dicen en la inflación, ¿no? El jitomate un 10%, la cebolla un 20%, y resulta que la inflación está en el 4.5%, pues como que no me checa, ¿verdad? Pero es porque este índice pues es un gran promedio que se saca de muchísimos productos. Y entonces esos productos están divididos en dos tipos o forman parte de estos dos elementos de la inflación. Y entonces el índice o el componente subyacente mide el comportamiento de bienes y servicios cuyos precios responden a condiciones de mercado, directamente oferta y demanda, y no obedecen al aspecto de tipo administrativo, o sea, no obedecen tanto a la política económica, sino van ligados a la oferta y a la demanda, ¿no? Entonces, si ese producto es estable o tiene una alta volatilidad, pues evidentemente que va a tener un impacto diferente. En cambio, el componente no subyacente se integra por los alimentos sin procesar, por energéticos y por tarifas autorizadas por el gobierno, es decir, productos que se ven afectados por cuestiones climáticas o por regulaciones gubernamentales, de acuerdo con la propia información que proporciona el INEGI. Entonces, aquí es cuando nos queda un poquito más claro por qué de repente pues, no nos cuadran estos porcentajes que nosotros vemos en el incremento de productos, sino considerar o recordar que este índice pues es un gran promedio de una amplia gama de productos que considera el INEGI para determinar el índice de cada mes. Oye, ahí un poquito de lo que decías de esta hiperinflación, la deflación. Ujú. Fíjate, ahí Dulce, que ya también lo estaba tratando de comentar. La inflación me produce una economía de crecimiento. Si bien al consumidor, al ciudadano, le pesa en su bolsillo porque gana lo mismo y cuesta más un producto, la contrapartida que hace ratito también salía a la luz, la deflación, no Ajá, necesariamente es mala. así es. eh, Tampoco quiere decir que sea buena. Ujú. Si la inflación aumenta en tema sostenido, quiere decir que el comerciante vendería más caro, abastecería más y gastaría más. Es lo que funciona en la economía. Pero en el Así es. caso de la deflación, si bien compro yo algo, me sale más barato, me devolverían dinero, el que sale perdiendo sería el vendedor. Y es ahí cuando, otra vez, ni muy, muy, ni tan, tan, tiene que Así estar es. algo nivelado. De todos modos, una economía nivelada al 0% no produce economía. O sea, deberíamos Claro. de estar realmente feliz por las economías que sí tienen inflación, pero sin Ujú. llegar a puntos muy grandes como los que platicábamos también hace ratito. Así es. Así es. Sí, completamente de acuerdo. Siempre es importante tener un índice manejable de inflación, ¿no? Algo que evidentemente genere economía, pero que tampoco genere tanta afectación en el bolsillo pues, de todos los ciudadanos, ¿no? De todos los contribuyentes. Y de acuerdo con aquí en nuestro país, el órgano encargado, el organismo encargado de determinar este índice, pues es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática o Estadística y Geografía, que es el INEGI. Y este instituto tiene que cotizar diariamente los precios de 299 productos genéricos en 55 ciudades del país. O sea, la verdad es que el cálculo tampoco es nada sencillito, ¿no? Pero es para darnos una idea de cómo se realiza este cálculo. Esto se traduce en cerca de 322,000 cotizaciones de precios al mes que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que generalmente conocemos como el INPC. El peso de cada uno de esos precios, más bien el peso que cada uno de estos productos o precios tiene sobre el cálculo de la inflación, depende de cuántos recursos dedique la población a ese bien o servicio en particular. Por eso es que cuando nos dicen hubo la inflación y los elementos que subieron más, pues generalmente hablamos o últimamente se ha hablado de estos alimentos básicos, el limón, el jitomate, la cebolla, el chile ahora en septiembre que fue
la fiesta de la independencia, ¿no? Que generalmente hacemos alguna reunión, algún pozole, alguna comida, pues esos elementos que la mayoría de la gente consume, pues son los que van a tener mayor incidencia en el índice. Entonces, por eso es que a mayor consumo, pues obviamente entrará o tendrá mayor peso cuando se calcule el índice. ¿Ok? Vamos a seguir con cómo se calcula este índice. Bueno, pues el INEGI descompone estas cotizaciones que saca en los dos grupos que ya vimos, en el factor subyacente y en el factor no subyacente. Es decir, en los bienes y servicios con precios relativamente más estables y aquellos con precios más volátiles como son los energéticos. El cambio porcentual en los precios de estos dos grupos da lugar a lo que se conoce como inflación subyacente e inflación no subyacente, respectivamente, que son los dos elementos que tenemos. Y entonces el promedio de estos dos es lo que va a generar el índice que nos dan a conocer cada quincena por el INEGI. Ahora, una vez que ya más o menos conocemos cuál es la mecánica de cálculo, cómo se determina este índice, nosotros nos preguntaríamos por qué es importante. Y aunque ya de alguna manera tú lo mencionaste y lo hemos comentado, se dice que los bancos centrales tratan de que en el país siempre haya algo de inflación, que era justamente lo que tú comentabas, porque entonces una inflación controlada, lo que generalmente sucede es que hay crecimiento en la economía. Y esta inflación controlada generalmente debe de estar entre el 2 y el 3% anual. Ahí se dice que pues es una economía más o menos sana, ya que si hubiera mayor inflación, los precios bajarían y esto puede ralentizar el consumo o el crecimiento económico, como lo comentábamos, lo que puede derivar en una espiral deflacionaria con terribles consecuencias para la economía del país, evidentemente. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales y evidentemente de las economías de los países. ¿Ok? Normalmente cuando las inflaciones empiezan a ser superiores a estos niveles del 2, del 3%, pues generalmente entran algunas medidas de control para evitar que siga creciendo, ¿no? Entonces, algunas de las medidas de control que en este caso puede tomar Banco de México como política monetaria es tratar de reducir la inflación, es encarecer el costo del dinero. Entonces ya ven que cada 3 o 4 meses Banco de México saca un comunicado o anuncia el incremento o la baja de las tasas de inflación. Y esto lo que genera, bueno, pues es evidentemente encarecer el costo del dinero o abaratar el costo del dinero y con este mecanismo lograr un poco controlar la inflación. Al aumentar la tasa de interés, los agentes económicos demandan menos circulante, lo cual tiene un efecto sobre la demanda agregada y por ende sobre los precios. Sin embargo, cuando el choque inflacionario es de oferta, o sea, cuando lo que está generando la inflación es un exceso de oferta, otra colección de medidas que se pueden tomar para mejores resultados es incentivos en la producción, reducciones impositivas, control de precios e insumos clave y las mejoras en infraestructura o hacer más eficientes las cadenas productivas en general. Y estas son medidas que se pueden tomar tanto los gobiernos como las entidades encargadas para tratar de controlar la inflación, ¿ok? Aquí, ¿quién es el organismo que se encarga de hacer este cálculo o de informar? Pues es, como lo comentábamos, el INEGI. Y aquí nada más a manera de conocimiento general o de cultura general, nos dice que de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2008, a partir del 15 de julio de 2011, el INEGI tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente desde junio de 2011 fue la última que publicó Banco de México. Y el INEGI comenzó su difusión
a partir de la primera quincena de julio de 2011. Aunque si nosotros nos metemos a consultar en Banco de México en la sección de índices, también vamos a ver la publicación, obviamente, de la inflación y el histórico, ¿no? O sea, vamos a ver la última publicada por el INEGI. Pero quien se encarga de determinarla y de publicarlo, informarlo, pues es directamente el INEGI. Ahora, ya que vimos esta parte general de qué es la inflación, de cómo nos afecta, de cómo se calcula, cuáles son los tipos de inflación y cuáles son los factores o los elementos que influyen, ahora sí vámonos a centrar ya a cómo nos afecta la inflación en las finanzas de las empresas, ¿no? Que es mucho lo que nosotros vemos día a día y que la mayoría de esto, pues ahora sí que nuestros colegas o todos los que nos ven, pues van a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? No va a haber manera de que nos digan que no. En algunos sectores económicos afecta más, en otros afecta menos, pero al final siempre va a ser un factor que nos va a afectar. Y entonces, evidentemente, al ser la inflación un incremento generalizado de los precios, lo que va a provocar es que se reduzca el poder adquisitivo de nuestros clientes actuales y de los potenciales, ¿no? Porque al subir la inflación, pues evidentemente alcanza para menos el dinero y de los clientes que ya tenemos, pues a lo mejor puede ser que reduzcan su consumo de nuestros productos, de nuestros servicios. Nos obliga a incrementar los precios o a disminuir el margen de ganancias en el caso de no aumentar los precios. O sea, es decir, las empresas cuando establecemos o determinamos los precios de nuestros productos o de nuestros servicios, pues los hacemos con base en la información que tenemos en el momento, ¿verdad? Cuando los fijamos. Pero estas variables pues van cambiando a lo largo del año y entonces nuestro margen resulta que se va viendo disminuido cuando hay una inflación mayor. Entonces, a veces el que incrementemos los precios genera que nos salgamos de mercado y entonces lo que hacemos es, pues, aceptar esta disminución en el margen de utilidad, ¿no? Se encarece evidentemente la compra de materias primas y de los diversos costos y gastos, así como la mano de obra. O sea, imagínate que estamos en estos niveles de inflación del 4.5% y lo que tú mencionabas hace rato respecto del aumento que ya estamos visualizando para el próximo año del salario mínimo, que evidentemente nos va a afectar porque si bien es cierto, el incremento va a ser obligatorio para los salarios mínimos, no podemos dejar de observar que quienes no ganan el salario mínimo, pues también esperan un incremento, por lo menos para mantener también su poder adquisitivo. Y entonces eso repercute nuevamente en los precios, ¿no? Y en nuestros costos. Se incrementan las tasas de interés de los créditos que tenemos contratados y puede tener efectos en el tipo de cambio con respecto del dólar, ¿no? Entonces ya decíamos, se incrementa la inflación, Banco de México lo que hace como una de sus políticas es incrementar las tasas. Entonces, si nosotros contratamos algún crédito a tasa variable, pues evidentemente vamos a tener alguna afectación. O si somos de estas empresas que trabajan mucho o adquieren mercancías de importación, pues puede ser que también tengamos un efecto en el tipo de cambio. Que bueno, en el tipo de cambio también hay otros elementos que influyen para eso, pero uno de ellos también es la inflación. Se encarece el pago de impuestos cuando estos no pueden ser cubiertos en tiempo y forma. O sea, recordemos que si nosotros no pagamos nuestras contribuciones el día 17 de cada mes o los 2 o 3 días adicionales que tenemos, pues después de esa fecha tenemos que pagar recargos y si nos tardamos un poquito más, pues entonces ya tenemos que actualizar esas cantidades y pagarlas. Entonces, eso también pues repercute en un costo. También la inflación nos da lugar al ajuste anual por inflación, que todos lo conocemos y que nos afecta obviamente en nuestros cálculos anuales, ¿no? Como un ingreso acumulable, cuando resulta que pues hemos contratado créditos o tenemos otras deudas con terceros o con los propios socios de las empresas, pues eso nos va a dar un ajuste por inflación acumulable, ¿verdad? Y también sabemos que este índice, pues, es base para varios cálculos que nosotros hacemos en las empresas, como pudiera ser la deducción de inversiones. Ahí nos pudiera beneficiar un poquito
esta parte de la actualización de la deducción, porque evidentemente si la inflación es mayor, pues esta actualización de la deducción va a ser mayor, pero pues ese sería como un mínimo beneficio en comparación con lo que sí nos pudiera generar. Y algo que tú debes de saber mucho mejor que yo, porque tú eres experto en las NIF, esta parte de si rebasamos el porcentaje que nos marca la norma, pues tendríamos que volver a estar obligados a la reexpresión, que si no mal recuerdo, el último ejercicio en el que tuvimos que reexpresar estados financieros fue en 2010. No sé si tú quieras aportar algo en esta parte, Rodrigo. Sí, que es realmente para efecto de las empresas o las entidades económicas el poder incorporar los efectos de la inflación en el transcurso del tiempo por el método que se conoce de la reexpresión de estados financieros, que como bien comentas, para efectos de que pudiéramos regresar a una inflación a los estados financieros, tendríamos que tener en la suma de 3 años un 26%, que de lo Exacto. que llevamos, por ejemplo, desde épocas de Vicente Fox, después con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, no hemos llegado a esos umbrales porque ha estado muy nivelada, muy por debajo la cuestión de la inflación, salvo esos dos ejercicios que acabamos también de comentar en épocas de Andrés Manuel. Esperemos que Claudia también se llegue a mantener en esos indicadores, que se quede por abajo de ese 26% para efectos de no estar considerados estar en un periodo inflacionario. Así es, porque si no, bueno, pues entonces volveríamos a retomar nuestra NIF en esta parte para reexpresar nuestros estados financieros, ¿no? Pero bueno, como tú dices, esperemos que eso no suceda, ¿ok? Ahora, alguna de las estrategias que yo propongo, obviamente es una opinión, son algunas cuestiones que yo he visto y que no necesariamente son todas, pero que bueno, manejamos algunos de las personas que nos escuchen o nuestros colegas, pues tendrán una infinidad que pudieran haber manejado dentro de sus propias empresas. Pero yo algo que comentaba es a lo mejor revisar esta estrategia de negocio, ¿no? Tú bien sabes que con la pandemia, pues a la hora que nos guardaron y que no podíamos ir a las tiendas a comprar, pues se dio el boom, ¿verdad? De la venta por internet. Entonces, yo considero que no sería como muy mala idea ver la posibilidad de incursionar en estos mercados para vender nuestros productos o nuestros servicios y entonces ir ganando un poco de mercado y por ende pues cambiar a lo mejor el plan de negocios, ¿no? O ver qué otras opciones tenemos de negocios. Aunque suele ser el camino más fácil, no todos los negocios o empresas pueden o deben ser trasladados los gastos o su incremento a sus clientes. Lo que les comentaba, ¿no? A veces el incrementar los precios nos saca completamente de mercado. Por lo que una buena idea podría ser revisar la estrategia y desarrollo del producto, del servicio o del propio mercado al que nos estamos dirigiendo. Entonces, esa pudiera ser una estrategia para determinar cuáles son los productos o servicios que dejan un mejor margen a la empresa y enfocarnos en esos, ¿no? Y a lo mejor eliminar estos productos o estos servicios cuyo margen es mínimo y que a lo mejor el margen se lo come la propia inflación, ¿no? Entonces, bueno, una revisión de la estrategia del negocio nos pudiera funcionar. Otro efecto, otra estrategia más bien que pudiéramos tener es aquellas empresas que tengan finanzas sanas, que tengan a lo mejor excedentes de efectivo, pues a lo mejor es contratar un portafolio de inversión. Es decir, nosotros sabemos que si dejamos nuestro dinero en el banco, no nos va a dar absolutamente nada, nos va a dar un rendimiento mínimo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues optimizar esos recursos. Si yo tengo recursos ociosos en mi cuenta de cheques, estoy perdiendo porque hay inflación. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una inversión que me permita por lo menos recuperar esa pérdida del poder adquisitivo que va a tener mi dinero. Entonces, a lo mejor buscar una inversión pequeña, si es que no tenemos los grandes flujos de efectivo, los grandes capitales, pero buscar recuperar esta parte, ¿no? Hay ya un montón de aplicaciones y de
instrumentos de inversión en los cuales podemos invertir desde las personas físicas hasta las empresas más grandes. Tú en tu celular ya puedes tener la aplicación de CETES, puedes tener un montón de cosas que nos pueden ayudar a obtener estos otros ingresos o por lo menos mantener ¿cómo se llama? El poder adquisitivo de nuestro dinero. ¿Qué opinas? Como dices, por lo menos hasta un tema de ahorro para los jóvenes, CETES directo, hasta con 1,000 pesos se puede hacer la cuestión de una Así es. inversión. Y ya para efectos de las empresas, muchos bancos también tienen pagarés, tienen inversiones a la vista, tienen mecanismos para efectos de poder ir teniendo una protección sobre la cuestión de la inflación. Recordar ahorita, por ejemplo, que están los CETES a un 10% y si la inflación está en un 4%, ahí como lo acabas de recomendar, es un rendimiento adicional a la cuestión de la inflación. No solamente se mantiene el valor del dinero en el tiempo por este tipo de inversión, sino que además sí tienes un rendimiento adicional. Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor no tenemos, como lo comentábamos, no tenemos los grandes excedentes de flujo, pero podemos buscar opciones desde 1,000 pesos, 2,000 pesos, 10,000 pesos, lo que tengas, ¿verdad? O sea, dependerá obviamente del tipo de empresa y demás, pero no perder de vista esta parte de hacer una pequeña inversión. Otra de las estrategias que sugerimos es revisar nuestros gastos, porque en un ambiente de antiinflación se vuelve necesario analizar cuáles son los gastos no esenciales y reducirlos en la medida en la que sea posible. Obviamente hay, ¿cómo se llama? Hay costos o gastos que sí o sí tenemos que hacer, pero hay algunos que no necesariamente tenemos que hacer o que no son tan indispensables o tan necesarios. Y entonces valdría la pena que nos aventáramos una revisión, ¿verdad?, de este tipo de gastos, ser como más minuciosos y como por ahí bien dicen, como dicen, no perder los miles por andar ahorrando los pesos, pero al contrario tampoco, ¿no? Entonces, sí revisar este tipo de gastos donde podemos optimizar. A lo mejor nos vamos a llevar un poquito más de tiempo si cotizamos con 3 proveedores o buscamos algunas alternativas, pero nos puede redundar en una parte de a lo mejor mantener nuestro margen o en eliminar gastos que realmente no sean necesarios, ¿no? Entonces, creo que sería un buen momento de revisar. Pues yo te diría que en Ujú. cualquier momento es bueno para un Así es. tema de un análisis, proyección y presupuesto. Siempre es un buen momento para ver en qué estamos gastando y si somos eficientes con la cuestión del gasto, aparte de los impactos de la inflación que comentas. Exacto, exacto. Sí, siempre es bueno, pero en, en ámbitos inflacionarios o en cuestiones un poquito de estancamiento económico, de inestabilidad, pues conviene más, ¿no? Para poder tener estos ahorros. También pudiera ser identificar los gastos e inversiones estratégicos. Es importante aprender a reconocer en dónde estamos gastando de más, así como las áreas en las que se vuelve necesario invertir para que la empresa sea más eficiente y sostenible, sobre todo durante momentos críticos. Y, por ejemplo, yo he visto por aquí, por donde estoy últimamente, muchos locales o muchos negocios pequeños que han hecho la conversión a paneles solares en vez de estar pagando el recibo de luz. Entonces, lo pudiéramos ver como una inversión que en el largo plazo me va a redundar en una economía, en un ahorro en el gasto, ¿no? Entonces, es cuestión de revisar este tipo de inversiones que, si bien es cierto, representan a lo mejor un desembolso inicial fuerte, puede ser que a la larga tengamos un ahorro o una mayor productividad y entonces esto nos lleve a tener mejores precios y por ende a lo mejor también hasta modernizarnos, ¿no? Que esa es la otra parte que recomendamos en el siguiente punto, que es la apuesta por la automatización. Entonces, ahorita nosotros ya estamos inmersos en la parte de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya
no lo vamos a poder evitar. Esto va a ir como en cadena, ¿no? Para cada vez mucho más rápido. Y entonces ver de qué manera esta parte de la automatización de nuestros productos o de nuestros servicios, nuestros procesos internos, los podemos llevar para, obviamente, minimizar costos. Esto lo podemos ver desde dos ámbitos, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí voy a eficientar mis procesos, pero a lo mejor eso me implica la disminución de personal. Aquí la idea sería buscar una combinación que nos permita esta agilización de nuestros productos, esta parte de sí automatizarlos, pero buscando también el mantener o eliminar las menos plazas que sean necesarias, ¿no? Porque finalmente nuestros colaboradores, pues también están inmersos en la misma economía que nosotros y entonces a veces el quedarnos sin trabajo, pues se vuelve muy complicado. Entonces, parte de la responsabilidad social de las empresas debiera ser sí optimizar y sí buscar el mayor beneficio, pero también mantener la planta, ¿no? La planta de sus trabajadores. Entonces, ver qué opciones tenemos en esta parte de la automatización. Oye, Dulce, y ahorita con esto de unas estrategias para poder minimizar la cuestión de los impactos de las empresas, yo creo que también la gente que nos está viendo y escuchando tiene la idea ahora de ver las finanzas personales, cómo es el impacto directamente a la cuestión de su bolsillo, que yo creo que en este caso Perdón. también se tendrían elementos para efectos de que ellos puedan tener ese tipo Así es. de impactos, ¿no? Así es. Si bien es cierto, comentábamos que pues la mayoría a lo mejor de las personas que nos ven o que nos escuchan, pues tienen o son parte de alguna empresa. Finalmente, la primera afectación o la que más vemos todos, pues es en nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, también tengo aquí una parte, esta diapositiva que preparamos sobre cuáles son algunos de los principales efectos que tenemos en las personas. Aquí, perdón, le dejé empresas, pero es en las personas, ¿no? Ya como individuos. Y pues evidentemente nos va a disminuir la estabilidad en el poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Yo creo que las amas de casa somos las mejores administradoras porque estiramos el gasto lo más que podemos, ¿no? Y entonces ahí andamos comprando muchas cosas con poco recurso, ¿no? Yo a las amas de casa, a mi mamá y a todas las amas de casa verdaderamente las admiro porque hacemos milagros con el dinero que a veces no es tan fluido, ¿no? Y entonces en época de inflación, pues claro que lo vemos a la hora que vamos a comprar lo básico, ¿no? Para la comida, para la luz, el gas, el teléfono, pues claro que vemos esos impactos. Evidentemente afecta nuestro crecimiento económico al elevar los riesgos de los proyectos de inversión. Si tenemos, por ejemplo, un crédito hipotecario, si tenemos algún tipo de deuda, a lo mejor de un coche, a lo mejor tan solo las colegiaturas de los hijos, ¿no? Obviamente vemos ahí también estos efectos que impactan también en nuestra economía. Distorsiona las decisiones sobre consumo y ahorro. ¿Cuántas veces no decimos, oye, vámonos a esperar con el aguinaldo para comprar el refrigerador, para comprar la lavadora, para comprar el carro? Y resulta que habíamos hecho un presupuesto a principio de año, mediados de año, de una cantidad que íbamos a destinar. Y en un ambiente inflacionario, cuando llegamos a diciembre, decimos, oye, pues yo había calculado 100,000 pesos por decir una cantidad y resulta que ya no me va a alcanzar porque son 120, 130,000 pesos. Entonces, estos efectos de la inflación evidentemente que influyen en nuestras decisiones de consumo y de ahorro. ¿Por qué? Porque si nosotros destinamos también una parte de nuestro ingreso al ahorro, pues a lo mejor le vamos a tener que ir pellizcando, ¿no? Porque necesitamos destinar más de nuestros recursos a lo básico y no tanto al ahorro. Que esa es una parte que no debemos de descuidar porque finalmente es muy importante. Propicia una desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Obviamente, cuando estamos en una economía con inflación, pues quien más lo padece son aquellas personas que tienen un ingreso menor. Entonces, les pega a las personas con recursos más bajos. Dificulta la intermediación financiera por el efecto que tiene en las tasas de interés, lo que comentábamos a la hora que se incrementa la tasa de interés de nuestros créditos, tan solo de la tarjeta de crédito, ¿no? Que es una cosa espantosa cuando tienes tarjeta de crédito y si no pagas, si no eres de los que son totaleros, de los que pagan el total,
Entonces se puede volver una cascada, una bola de nieve impresionante. Además, la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, en lo que afecta a la planificación de los gastos, ahorros e inversiones, lo que comentábamos, ¿no? Y también puede afectar a los jubilados, empresas y personas con menos acceso a servicios financieros. Ahora con estas ayudas que desde el gobierno pasado y este gobierno va a mantener, estas ayudas o estos programas de apoyo a los adultos mayores, a diferentes sectores de la población, si bien es cierto, es una ayuda, este importe que se da, este apoyo que se da, pues evidentemente también va a perder poder adquisitivo, pues en un ambiente inflacionario. Y entonces lo que antes comprábamos con las ayudas que nos daban, pues ya no vamos a poder comprar lo mismo, ¿ok? Entonces son estos efectos que también nosotros como personas físicas vamos a sufrir. Entonces, así como lo comentábamos hace rato de algunas estrategias que proponemos para las empresas para poder mitigar estos efectos, pues también aquí hago una pequeña aportación para tratar de ayudarles a mitigar estos efectos. Y uno de ellos, fíjense que resulta muy importante elaborar un presupuesto, ¿no? O sea, muchas veces la mayoría de las personas o de los conocidos, inclusive yo hasta hace no mucho tiempo, no tenía un presupuesto, ¿no? Y entonces no sabes realmente, te llega el dinero y te lo gastas y no sabes ni en qué te lo gastaste. Entonces, poner orden en nuestras finanzas implica llevar un presupuesto. Y obviamente apegarnos lo más que podamos al presupuesto. Ese presupuesto evidentemente que debe de incluir los aspectos básicos de comida, vestido, doctor, colegiaturas, la hipoteca, pero si tenemos mascotas también, pero si tenemos nuestro seguro de gastos médicos, pero si tenemos un carro, si tenemos el celular, o sea, todos estos gastos que ya nos hacemos, y entonces ahí también nos vamos a dar cuenta de todos esos gastos que de repente ni necesitamos y que nada más los hacemos por la emoción de que traigo dinero y me lo voy a gastar, ¿no? O para salir de la depresión. Hace rato estaba escuchando un programa de radio en el que decían que antes cuando estábamos deprimidos, íbamos con el psicólogo, con el psiquiatra, tomábamos terapia, ya cuando menos te ibas con la amiga y te tomabas el café. Ahora, ¿qué pasa? Pues te vas al centro comercial y compras, ¿no? Y ahí ves a todos los compradores compulsivos gastándose dinero que a veces ni tienen porque pagas con la tarjeta. Entonces, este presupuesto nos va a ayudar a ordenarnos y a darnos cuenta cuáles son esos gastos que estamos teniendo y que la verdad es que cuando te das cuenta de cuánto te cuesta el café del Starbucks, el cigarrito, la coquita de todos los días, pues va siendo ahí una lanita, ¿no? Entonces hay que hacer nuestro presupuesto. La otra que también se propone es comprar producto en lugar de comprar por marca, ¿no? Fíjate, aquí, según esta encuestadora, nos dice que en México el 78% de los consumidores realiza su compra de acuerdo con la calidad, tradición o amor por la marca. Y solo el 22% busca y compra los mejores precios antes de comprar. Sabemos que amamos algunas marcas, pero realmente son la mejor opción mientras no se vea afectada la calidad y la calidad del producto, pues a lo mejor podemos cambiar de marca, ¿no? Entonces, mucho de la variación en los precios cuando vamos al súper es justamente lo que pagamos de la marca, ¿no? Y vemos el mismo producto con una marca genérica, que vemos las etiquetas y vemos que es lo mismo. Y entonces, pues darnos la oportunidad a lo mejor de probarlo y quitarnos esta etiqueta de comprar solo por la marca, ¿no? Si tenemos el dinero para hacerlo, pues adelante, pero si queremos a lo mejor ahorrar un poco, pudiéramos quitarnos esta parte de la marca. La otra parte es la inversión, lo que comentábamos, ¿no? Y aquí está la parte de los CETES que tú decías, aproximadamente nos dan el 7% anual, ahorita bien decías están en el 10%, y las inversiones, antes decíamos, no, eso lo tienen que hacer las empresas grandes, yo que me voy a meter. La verdad es que en el celular ya bajas tú tu aplicación de CETE Directo y ahí puedes hacer tus inversiones desde 1,000 pesos, creo, 100 pesos, creo que es lo mínimo que puedes comprar. Entonces es buscar hacer rendir nuestros recursos y nuestro dinero, ¿ok? Y también podemos
la otra sugerencia es pues buscar otra fuente de ingreso, ¿no? Cuando somos asalariados, pues buscar a lo mejor alguna otra fuente, o como decían las abuelitas antes, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque pues en esta etapa de crisis, de cambio de gobierno, de inestabilidad que de repente en algunos sectores se puede ver incrementada, pues el solamente depender de un ingreso se vuelve muy, muy complicado. Entonces, buscar algunas opciones. En internet encuentras un montón, hay cosas que puedes hacer desde tu casa que no necesariamente te tienes que desplazar a algún lugar y que puedes obtener un recurso que te genere un ingreso adicional y que te ayude justamente a paliar esta parte de recuperar el poder adquisitivo que tengas, pero pues ya con otra fuente de ingresos. ¿Cómo ves? No, pues de lo que estabas comentando, creo que al final de cuentas estos pequeños tips es llevarlos a cabo. Hay veces que cuesta mucho trabajo en realidad el ahorro, el ahorrar, el desprenderse de los gastos, el desprenderse de lo que uno siente que necesita para su vida cotidiana. A veces es muy difícil, pero como dicen, se tiene que empezar desde algún momento y es primero ver tu bolsillo y qué es lo que le está afectando. Algo también muy sencillo, el robo hormiga, lo que serían los Así es. gastos hormiga. Con que controles eso, ya tienes un pequeño ahorro. Exacto. Sí, sí, así es, así es. Entonces, bueno, de alguna manera a lo mejor son muy obvios, pero que de repente los perdemos de vista y es como retomarlos, ¿no? Y ver de qué manera puedo optimizar mis recursos, ¿no? Y ya casi para finalizar, pues ahorita veíamos que Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para nuestra economía a 1.5%. Entonces, es un crecimiento muy poquito de la economía. Hemos tenido crecimientos pequeños durante el sexenio anterior y pues este arranque de sexenio no pinta como tan favorable. Entonces, consideremos que la economía está creciendo 1.5% y la inflación pues ya vimos que va en el 4.59, ¿no? Entonces, es algo que sí nos llama a hacer esta reflexión, a tomar estas medidas para pues de alguna manera minimizar los impactos que podemos tener. Y también les puse aquí que para 2024 se ajustó el Producto Interno Bruto con un crecimiento del 1.5 en lugar del 2.4. Fíjense ya cuánto se ajustó. Y se estimó anteriormente para 2025 un crecimiento del 1.2% en lugar del 1.5. O sea, como ven, para el año que entra tampoco se prevé un crecimiento muy grande de la economía, sino más bien vamos a estar aquí como con algún, pues, un crecimiento mínimo. Y entonces estos son elementos que nos sirven precisamente para hacer nuestros planes para el año que entra y tomar estas medidas en cuenta. Y por último, les dejé la publicación que hizo el INEGI el 9 de octubre, la semana pasada, respecto de la inflación hasta el mes de septiembre, que es el último mes terminado, ¿no? Y pues cómo va, que se estima ahorita, más bien ahorita va el índice anualizado en un 4.58%. Entonces, si se fijan, pues así es como vamos al mes de septiembre. Y bueno, pues esperemos la primera quincena de octubre a ver cómo va, pero pues tendremos que estar ahí pendientes. ¿Ok? Oye, Dulce, pues yo creo que con todo este panorama, así como nos lo fuiste llevando, creo que es muy claro el que tenemos un efecto económico, la cuestión de la inflación, que ya lo tenemos de hace mucho tiempo, está escondido a veces, se siente económicamente, o sea, no es un fenómeno que esté oculto, sino se siente en el bolsillo, principalmente para el consumidor, para la gente de pie, para el civil es que lo siente. Y aparte con los efectos que logras identificarnos de tanto de las empresas como las personas físicas y las recomendaciones, creo que eso nos va a ayudar un poco para poder poner manos a la obra. Cada quien sabría qué es lo que Exacto. necesita para su propia economía.
No a todos les va a aplicar lo mismo, igual que las empresas, no todas las recomendaciones van a ser iguales, pero yo creo que como también lo decía yo hace ratito, hoy es un buen momento para empezar. El día de ayer ya pasó y esperarme al futuro, quién sabe si vaya a llegar. Hoy es un buen momento para todo, independientemente de la cuestión de la inflación, el ponerse a analizar, ponías por ahí también de la cuestión de los impactos, las jubilaciones, las pensiones, el Afore, cómo me voy a ver yo. Las finanzas personales son las que más nos deberían de estar interesando, más que un tema porque es mi propio bolsillo y la economía de la familia. Dulce, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por todas las recomendaciones. Gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Rodrigo, y bueno, pues espero que les haya servido y pues esperamos ver sus comentarios y si hay alguna duda, pues estaremos pendientes para atenderlas. Oye, Dulce, un lugar donde te podamos localizar, algún tema de correo electrónico, algo que alguien esté interesado en algo en particular, una asesoría donde nos pudieras compartir para que te puedan buscar. Mira, redes sociales me pueden encontrar en Facebook por mi nombre, Dulce María Barajas Quiles. Ahí básicamente estoy porque no subo ni TikTok ni subo Instagram, soy chapada a la antigua, pero también mi correo electrónico es dulcequiles, como mi apellido, @hotmail.com. Ahí estaré atenta a cualquier comentario o sugerencia o a los comentarios en el propio video que nos dejen. Con mucho gusto. Pues bueno, de nueva cuenta, Dulce, muchas gracias por acompañarnos, perdón, y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias para ti, un beso. A la Gracias a gente que nos todos. está viendo, suscríbanse, compartan, amigos, ayúdenos a seguir creciendo y comenten, pongan los comentarios, búsquenos en redes sociales, en Facebook, ahí donde está Dulce y estamos en otras redes como Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo ese contenido diferenciado. Ante la distancia, muchas gracias, amigos, estamos en contacto. Saludos. Si te quedaste hasta aquí, te vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y vamos a poner por aquí, una lista de la 6ª temporada donde nos ha acompañado grandes amigas especialistas en estos temas. Gracias por acompañarnos, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.